Continuamos con nuestra serie Madurez Emocional. Me ha parecido importante, me ha parecido que Dios quiere seguir obrando en nuestros corazones esta madurez. Y hoy va a ser un tema especial, porque cuando lo estaba preparando, sí, el mismo tema tocó fibras muy sensibles en mí. Muy sensibles, pero que es necesario hablar de esto para avanzar realmente a una madurez emocional. Y el tema es procesando las pérdidas. Procesando las pérdidas, sí, todos hemos pasado por ahí. Déjame hablarte un poquito de mis pérdidas. No para que al final vengas y me abraces, pero quisiera que comprendieras que todos pasamos por ahí. Aunque somos pastores, amamos a Dios y confiamos en Él, vamos a tener pérdidas. Cuando nací, mi hermana mayor, Gabriela, de 11 años, padecía leucemia y al poco tiempo falleció. Crecí en un muy buen hogar, de veras, muy buena familia. Muy bonita familia. Sin embargo, la sombra de tristeza a causa de la muerte de mi hermana mayor siguió a la familia por muchos años. Nos alcanzó en las navidades muy tristes. Mi papá, mi mamá, mis hermanos mayores, pues igual la pasaban muy mal. Yo no comprendía realmente qué sucedía en una etapa muy temprana de mi vida, hasta que conocí la historia. Y esa sombra nos siguió, repito, hasta que Cristo vino a nuestros corazones. Y a lo largo de mi vida he experimentado otras pérdidas junto con Ivonne, pues la pérdida de nuestro primer hijo durante el embarazo, una pérdida muy sensible, muy terrible. Años después, ya cuando nació Jessica, mi papá falleció, y hace poco más de un año, pues mi hermana Linda, mi segunda hermana, también falleció. La pérdida de queridos amigos que partieron con el Señor, la pérdida de amigos ministros, pastores que fallecieron en circunstancias trágicas y fatales. Han sido pérdidas de todo tipo que en diferente medida han sido un sufrimiento para mi alma. Y tal vez te puedes identificar con algunas que dije. Pérdidas son parte de nuestra vida y cada pérdida trae una tristeza. Tal vez has pasado por la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un amor romántico, o la pérdida violenta de tu inocencia, la pérdida de amistades por malos entendidos o traiciones, la pérdida de un proyecto, de un negocio u oportunidad laboral, la pérdida de la oportunidad de un ministerio para servir al Señor, la pérdida de tiempo, la pérdida de salud. Todos pasamos por pérdidas. Jesús nos advirtió acerca de la tristeza que traen estas pérdidas, diciendo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Lo advirtió, lo deja en claro. Cristianismo no ofrece el no pasar por la tristeza o por las pérdidas, sino que ofrece paz y ofrece una esperanza en la vida eterna. Podemos ocultar o negar nuestras pérdidas a través de adicciones, de distracciones. Yo, como algunos saben, me volví alcohólico a muy temprana edad. Distracciones, proyectos y escapes de todo tipo, incluyendo el escape religioso. Sin embargo, podemos aprender a procesar nuestras pérdidas en Jesucristo. Es muy diferente a tomarnos de la religión y vivir una vida mística infructuosa para cubrir nuestro dolor por la pérdida. En ocasiones buscamos desesperadamente encontrar una explicación o propósito a nuestras pérdidas.
Tratamos de consolarnos con la idea de un supuesto misterioso plan divino, algo que nos traiga paz en la pérdida. Y creo que en esto todos hemos escuchado el caso de Job. Cristianos y no cristianos saben de Job, un hombre que perdió a sus hijos y su riqueza. Y en cuanto tiene esta pérdida, en su libro Job mismo declara: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, generalmente cristianos aprendemos este versículo, pero si le preguntamos a un creyente que sabe bien este versículo, ¿cuál es el versículo que sigue? Te aseguro que no lo sabe. Te aseguro que lo olvidamos porque en cierta medida y por nuestra cultura abrazamos el sufrimiento de las pérdidas, creyendo por alguna razón que Dios nos purifica a través de las pérdidas y el sufrimiento, y esa no es una enseñanza bíblica. Mira lo que dice el siguiente versículo. A pesar de todo, Job no pecó. ¿Por qué? ¿Por qué? No culpó a Dios. Job no dijo, Dios sabe por qué o Dios lo permitió por algo. Algunas personas se convencen a sí mismas de que sus pérdidas, y cuando son trágicas, he escuchado a algunos incluso decir, fue una cita divina. ¿Te sientes culpable de tus pérdidas o las de tu familia? ¿Te sientes frustrado o enojado porque fuiste víctima en esa pérdida? ¿Qué es lo que realmente está diciendo Job que nosotros hemos interpretado como que Dios es el origen de nuestras pérdidas y sufrimientos? Cuando Job dice esto, pero a la vez la Escritura nos aclara que él no señaló a Dios como el origen de su pérdida. Job está diciendo, era una expresión de sus días, era un dicho de sus días. Y él está tratando de decirnos, no entiendo qué está pasando. La verdad, no entiendo qué está pasando, pero tú eres mi Dios. En ti confío en medio de la pérdida y el sufrimiento. Tú eres el gobernante supremo y en tus manos está mi vida y mi futuro. Así que en ti confío hasta el final. Pero no sé lo que está pasando. Y hay un hambre en nosotros, los seres humanos, de siempre saber qué, por qué. A lo largo del libro leemos cómo Job y sus amigos pretendieron darle explicación a las pérdidas de Job. En algunos momentos culpan a Dios, en otros culpan a Job mismo. Y Dios está escuchando estas conversaciones hasta que en el capítulo 38 se registra que el Señor desciende en un torbellino. En un torbellino es como diciendo, ya párenle. Acá no es como una paloma, acá es un torbellino. Y pregunta el Señor, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarla. A ver si te crees mucho. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. En medio del dolor, yo entiendo, queremos encontrar una explicación, una razón o un propósito. Sin embargo, Dios está hablándole a Job, diciéndole, yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo, no pretendas saberlo todo. Dios nunca le dio los motivos a Job de su pérdida. En ninguna parte del libro Dios le explica a Job qué sucedió. ¿Por qué crees? Porque estos motivos son obvios desde Génesis 3. Desde que el hombre y la mujer, comieron de ese fruto del conocimiento del bien y del mal. Desde ahí vino la desgracia y las pérdidas. Dios consoló a Job dándole a conocer su gloria. La explicación está en Génesis 3.
Ahí está Job desde el principio. Pero yo te voy a consolar porque me voy a manifestar a ti. Acuérdate que la gloria es la manifestación de los atributos de Dios. Es su gracia, su bondad, su amor. Ya hacia el final del libro, Job responde al Señor y le dice: sé que todo lo puedes y que nada puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Sí, soy yo. Yo, Señor, sí, en medio de mi dolor. Yo hablaba en medio de mi dolor, de mi angustia, de mi necesidad, donde todo falló. Falló el hombre, falló el médico, falló el pastor, falló todo, falló. Toda la falla se vino. Se me vino el mundo encima y yo no comprendía. Y traté de darle una explicación para aliviar un poco el peso de la pérdida y de la tristeza que me llenó. Pero hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Hasta ahora, fíjate lo que dice Job: solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Ahora te he visto, había escuchado de ti, pero en el momento de la pérdida, tú puedes comprobar que Jesús es todo lo que necesitas, porque Él es todo lo que tú tienes. Y yo hablaba de cosas que no comprendía. Yo asignaba culpas a personas, yo asignaba culpas a circunstancias, a mi trasfondo, a mi crianza, hasta la enfermedad que me llenó y llenó mi casa de tristeza. Yo lo asignaba, Señor, pero ahora que te veo cara a cara y que tu gloria esté inundando mi corazón y levantas mi vista para la eternidad, sí sigo con esa pérdida aquí adentro, pero ahora con el consuelo divino. Ahora sí tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora sí tengo la alegría del cielo, no por la pérdida, sino porque tú estás sentado en un trono de gracia. Me retracto, dice Job, de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza en señal de arrepentimiento. No te dejes envolver por argumentos que pretenden darle sentido a tus pérdidas. Permite que el consuelo divino y su poder te sustenten en el proceso de sanidad de tu alma, recuperando tu fe, tu alegría y tu paz. Hacia el final, también Dios habla con estos amiguitos de Job. Hijo, es que con esos amigos, después de que el Señor terminó de hablar con Job, va con los amigos, con Elifaz, el temanita, y le dice: estoy enojado contigo y con tus dos amiguitos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí. Son estas personas que se acercan a nosotros, tal vez con buena intención, y dicen cosas que ofenden, que queriendo consolar, apachurran el alma. Y debes de cuidarte de esas personas que creen en una revelación porque está sufriendo. Dios no lo explicó a Job en ningún lado. Repito, la explicación es en Génesis 3. Pero mira cómo termina el libro de Job. Así que el Señor, dice, bendijo a Job, siguiente, en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Hay una segunda parte en tu historia. Tu pérdida no es el final. Hay una segunda parte. Por eso el profeta Joel dice: alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta
y la oruga, les devolveré lo que perdieron. Ahora debemos comprender que hay cosas que no van a regresar. Hay personas que no van a estar ya. Mis 2 hermanas y mi papá, el hijo que no nació, ellos ya no van a regresar. Y a veces nos atoramos porque queremos volver al pasado, cuando el pasado ya no es posible traerlo al presente y mucho menos nos puede acompañar hacia el futuro. Habrá personas, circunstancias, proyectos que no volverán, pero el Señor cumplirá su promesa de restituirnos, siendo Él nuestra alegría y nuestra paz. Por eso su palabra dice: estoy haciendo algo nuevo y pronto saldrá a luz. ¿Tendrás la capacidad de reconocerlo, de abrazarlo y ser consolado por lo nuevo que yo estoy haciendo en esta temporada presente? Y cuando nos aferramos a esa pérdida y al pasado y a querer resucitar algo que está en el pasado, es cuando el alma se vuelve inmadura. Es cuando no tenemos la alegría, la paz y buscamos escapes. Recordemos las palabras de Jesús cuando se enfrentó a la pérdida de su vida. ¿Recuerdas ahí en la cruz del Calvario cuando gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos? Y con esas palabras dio su último suspiro. Está diciendo Jesús: Padre, estoy a punto de perder la vida, pero pongo esta pérdida en tus manos, confiando en que tú me levantarás de entre los muertos. Porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos tiene la capacidad, el poder y el deseo de restituirnos, de resucitar en nosotros lo que está muerto. Tal vez no personas, no circunstancias, no proyectos, pero dentro de mí lo que se murió en la pérdida y que me acompaña una gran tristeza y sufrimiento, eso va a traer vida. De las tumbas hace nuevos jardines y mi alegría está centrada en Él. Y eso trae consuelo y sanidad a mi alma. Por eso Hebreos nos anima a fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, que debido al gozo que le esperaba, escúchame esto, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. El gozo puesto delante de él. La cruz no le trajo gozo. No somos masoquistas. No decimos como el apóstol Pablo enseña, que no digamos vengan males para experimentar los bienes. No somos masoquistas. Porque la cruz duele, porque el sufrimiento es real de la pérdida. Y no nos alegramos ni andamos con una sonrisa falsa. No, estamos conscientes como Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Jesús clamó: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces Jesús, comprendiendo no solamente su misión de la cruz, sino las glorias de la resurrección, es que Él puede tener una alegría. No es que me da alegría la pérdida, pero el Espíritu de Dios que me muestra el futuro y las glorias que tendré con Cristo en la eternidad, me imparte también en ese momento la paz y la alegría de saber, como Job, mi vida está en tus manos. Sí. ¿Por qué batallamos tanto para procesar las pérdidas? Por el dolor que produce la pérdida. Porque nos resistimos a no tener el control. Se siente bien feo no tener el control. Perdí el control de esto. Y número 3, también una distorsionada teología que interpreta las pérdidas como castigo o indiferencia de Dios. Es esta distorsión que vino desde Génesis 3, cuando el diablo le prometió a Adán y a Eva que serían como Dios.
Es esta distorsión que vino a sus corazones cuando Dios se paseaba por el huerto y en lugar de ir a su encuentro para ser perdonados por la desobediencia, se escondieron. Es esta distorsión que viene a nuestra mente porque me duele mucho. Yo ya no tengo el control y yo soy engañado de pensar que tú tampoco tienes un plan de rescate, Dios, para mí. La pregunta no es por qué o para qué me sucedió esto. La pregunta es por qué y para qué Jesús murió en la cruz y el Padre lo resucitó. La pregunta es por qué y para qué Jesús me salvó y me sanará. Algo que me caía bien gordo que me dijeran a mí, en la pérdida sobre todo de nuestro bebé, es: ay, es que ahora Dios te va a usar para consolar a los que pierden bebés. Perdón, pero es una expresión muy estúpida. Perdón por lo de expresión. Porque no creo en ese Dios. No veo la Biblia a un Dios que trae un mal para provocar un bien. Pero de alguna manera hemos sido influenciados por esta cultura del yin y el yang, del bien y el mal que están en el corazón de Dios. Y eso es diabólico. No es lo que expresa la Biblia. La pregunta es: ¿cómo es que Jesús murió en la cruz y el Padre lo resucitó? Por eso Pedro nos dice que como bebés recién nacidos deseemos con ganas la leche espiritual pura, para que crezcamos a una experiencia plena de la salvación. Una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Madurez emocional es parte de la experiencia plena de nuestra salvación. Por lo tanto, para lograrla debemos saber cómo procesar las pérdidas. Y te estoy hablando como pastor, como ministro de la palabra. No soy psicólogo ni terapeuta. Estoy hablándote lo que Cristo Jesús hizo en mi alma y en mi corazón y me sanó profundamente de mis heridas, porque Él ha prometido traer sanidad al quebrantado de corazón. Te propongo 3 fases para procesar la aflicción y la pérdida. La primera, no son pasos, son fases. Estamos ahí. Hay cosas que a mí en lo personal todavía me detonan ciertas tristezas. Sueño con mi papá, algo me detona acordarme de mi hermana linda, algo pasa. Y a veces es un sueño, la verdad. Y me levanto y le digo a Ivonne: ay, soñé con mi papá. Y ese día ando tristón. Es normal. No vivo en la tristeza y en la angustia, pero es normal. Y por eso la primera fase es poner atención al dolor. Sí me duele. Sí se vale llorar, hombres. Sí se vale llorar. Y tenemos que llorar con toda la fuerza que tenemos, como los machos. La inmadurez emocional que produce la pérdida se ve reflejada en la desconfianza que tenemos en nosotros mismos, en los demás y en Dios mismo. Nos volvemos superficiales, en aislamiento, y esto se debe a que ya no queremos sufrir una pérdida más. Aprendamos a sentir y aprendamos a lamentarnos a partir de los salmos. Hay que aprender, la Biblia nos enseña a llorar. Hay un libro en la Biblia completito que se llama, ahí está, ya se lo saben. Es importante. Dato importante de Lamentaciones: está escrito como un acróstico. Es el libro más inteligente que se escribió de la Biblia y habla de lamentaciones. Pero mira los salmos que escribió David. Dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios.
Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Y en esa situación de pérdida que se encontraba David, pregunta: ¿cuándo podré ir para estar delante de ti? Porque en la pérdida siento que no estás aquí. La verdad es que no te siento. Y entonces el salmista comprende que si va con Dios va a ser diferente. ¿Cuándo podré? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: a ver, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿No te ha pasado esa voz que te llena la mente y te quiere desviar de tu sincera fidelidad a Cristo, como Adán y Eva? Y te dice: a ver, ¿dónde está Dios en tu pérdida? Cuando nuestro dolor se queda sin expresarse o sin que lo sintamos, lo estamos sepultando vivo. Como consecuencia, perderemos el acceso a los sentimientos que Dios nos ha dado y nuestra vida emocional quedará comprimida en nuestro interior. Al final, los sentimientos que sepultamos se van a abrir paso a través de la vida y se manifestarán en síntomas como la depresión, la ansiedad, el vacío interno y la soledad. Necesitamos aprender a expresarlos. No andar en cada rincón y con cualquier persona. Necesitamos ir con Dios al trono de la gracia y llorar y clamar y gemir. En otra ocasión el salmista dice: el agua está llegando al cuello y tú no contestas. ¿Hasta cuándo? Pero ve cómo terminan los salmos cuando el salmista dice: cuando entré a tu presencia y delante de tu trono, comprendí quién tú eres. Tú eres mi Señor. Y del trono de la gracia viene el Espíritu Santo a impartirnos la paz, la alegría, la seguridad y la capacidad de tomar las decisiones correctas hacia el futuro. Así que primera fase, hay que poner atención a nuestro dolor y aprender a lamentarnos a partir de los salmos. Segunda fase, esperar en Dios en el confuso intermedio. Esperar en Dios. Hay una escena ahí en 1 Samuel capítulo 30 cuando David llega de andar por ahí. El rey David aún no era rey, pero llega a su casa y resulta que había perdido a su familia, había perdido sus bienes, había perdido todo. Y dice ahí Samuel, el libro de Samuel, que David se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Cuando hay pérdidas siempre queremos apedrear a alguien. Siempre. O a nosotros mismos. Pérdidas en el matrimonio llevan al divorcio. Y Bonnie y yo lo vivimos. Cuando perdimos ese embarazo, nos dimos cuenta por qué la gente se divorcia ante la pérdida de un hijo. Porque yo quiero saber quién es el culpable. Yo quiero saber qué hice mal. Y me atormentan esos pensamientos. Pero David, que dice, encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y le dijo al sacerdote, ¿le dijo a quién? El sacerdocio personal. Le dijo: tráeme el efod. A través de esta cosa con la cual consultaban al Señor: David, me van a matar, me van a apedrear, perdimos hijos, perdimos casa, perdimos tantas cosas. Pero él sabía, el dulce salmista de Israel sabía: si yo voy con él, aunque no entienda todas las cosas, aunque no encuentre una explicación clara y objetiva, yo sé que en medio de mis pérdidas, de este confuso intermedio, Dios me sostendrá. Lo que hace tan difícil la espera es que no estamos seguros de dónde está Dios en mi pérdida. ¿Qué estás haciendo o cuándo va a terminar la espera y terminar la aflicción de mi pérdida? Nos sentimos indefensos.
pero a la vez podemos confiar en Dios con una dependencia total. No podemos ver el futuro y tampoco tenemos manera de regresar al pasado, donde teníamos una sensación de estabilidad y de orden. Pero el salmista vuelve a invitarnos con paciencia. Salmo 40, con paciencia, con perseverancia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme. Y mira la siguiente expresión: y a medida que yo caminaba, ¿qué dice? Me estabilizó. ¿Cuándo? ¿Cómo me va a estabilizar? Cuando en medio de la situación confusa yo persevero en la fe. Me toca consolar gente que dice: dime algo que me ayude, pero no me digas lo que dice la Biblia, no tengo nada más que decirte. Yo quisiera, cuando se sientan en mi oficina, tener la capacidad, el entrenamiento de gente profesional en el mundo para ayudar tu pérdida. No la tengo, pero lo que sí tengo, sí te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y mientras camines, Él te va a estabilizar, porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos te va a sanar, te va a restituir, te va a alegrar, te va a dar paz e inteligencia para trascender e ir al futuro glorioso que Él tiene para ti y para tu casa. Sí. Como eres mi ayudador, dice el salmista, eres mi ayudador. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Y dice el salmista, ¿cómo dice? Me aferro a ti. No tengo más. Me aferro a ti. Me aferro, no tengo más. No hay plan B. No hay un as bajo la manga. Me aferro a ti. Y me doy cuenta que eres todo lo que necesito, porque eres lo único que yo tengo. Me aferro a ti. Tercera y última fase. Permite que lo viejo dé a luz a lo nuevo. Permite que lo viejo dé a luz a lo nuevo. Dios no quiere traer un remiendo, quiere hacer algo nuevo. Es por eso, dice el apóstol Pablo, que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, y es que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Y cómo es que le abrimos paso? Comprender que en la pérdida Dios nos ofrece una revelación de sí mismo. ¿Qué te libró, Luis? Una revelación de Cristo. ¿Qué te sanó el alma? Una revelación de Cristo. Esas palabras del apóstol Pablo a los filipenses, ya un viejito encarcelado y enfermo, que dice en el capítulo 3 de Filipenses: quiero conocer a Cristo. ¿Cuál sigue siendo mi oración en las pérdidas? Quiero conocer a Cristo. ¿Cómo sana el alma y se renueva la mente? Quiero conocer a Cristo. Necesitamos una revelación. Si tú vienes a la iglesia porque has tenido una pérdida, eres muy bienvenido. Permítenos abrazarte y consolarte hasta lo que humanamente nos es posible. Pero tu pérdida será consolada si tienes una revelación de Cristo. Si solamente venimos los domingos
para aliviar un poquito el dolor y la angustia, saldremos por ahí y nos volveremos adictos a estar escuchando predicaciones y alabanzas. Pero cuando hay una revelación de las glorias de Cristo, de quién Él es, no simplemente que Él hace, Él es amor, Él es gloria, Él es la resurrección y la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es Dios, el mismo que dijo hágase la luz y resplandeció en la oscuridad, en lo deforme y oscuro. Es la misma luz que puede venir a mi corazón para sanarme y liberarme en medio de la angustia y el dolor de la pérdida, pero en el consuelo divino que me sostendrá todos los días hasta que parta de esta tierra. Sí. Necesitamos una revelación de Dios. En la pérdida, Dios nos hará más gentiles y compasivos. No permitió la pérdida para hacernos gentiles y compasivos. Él usa la pérdida si tenemos una revelación de Cristo. Si no, la pérdida no nos va a hacer gentiles, nos va a amargar, nos va a hacer huraños y desconfiados. También en este punto de dejar que lo viejo dé a luz lo nuevo, Dios nos dará una revelación de nosotros mismos. Me daré cuenta dónde está mi fe y en qué sentido tengo que avanzar. Dios nos llevará a parecernos más a su Hijo Jesucristo. Y Dios, en este proceso de traer lo nuevo, nos impartirá su gloria para así llevar consuelo a un mundo que sufre. Acompáñame de pie, si eres tan amable, mientras te leo este último versículo y la alabanza se acomoda. Dice Pablo a los tesalonicenses que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforte y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Señor, hoy venimos delante de ti porque hemos tenido pérdidas. Algunas de ellas ya han pasado por estos procesos. Y entendemos que en este mundo tendremos aflicción y los recuerdos en nuestra mente nos pueden llevar de nuevo a esa tristeza. Sin embargo, hoy fijamos nuestra mirada en ti, Señor. Y los que estamos pasando por una pérdida el día de hoy, ponle atención a esa pérdida, que no se pudra en el alma. ¿Cómo lo logras? Poniendo tu mirada en Jesús. Aférrate a Él. Aférrate a Él. Y a través de este canto vamos a recordar que Dios sigue siendo fiel.